vea lo siguiente. En el día de hoy vamos a hacer lo que es la revisión de la parte teórica referida a la estructura de desglose del trabajo. Pero este contenido no lo vamos a tomar en cuenta para la evaluación de nuestro PC1, o por lo menos no vamos a construir todavía lo que es la estructura de proyecto de desglose del trabajo, sino que vamos a hacer un documento más sencillo que es un algoritmo. Luego, en la siguiente unidad, incluimos como parte de las tareas que se vayan a realizar la estructura de desglose de trabajo. ¿Por qué? Porque me interesa que hagan bien ese elemento, ya que al hacerlo bien podemos realizar mejor el resto del trabajo. Entonces, como se les dijo en clases anteriores, la mejor forma de enfrentar los grandes retos es dividiéndolos en componentes más simples y pequeños, donde las fases no son más que un conjunto de etapas del desarrollo del proyecto. Las etapas, a su vez, no son más que conjuntos de actividades relacionadas entre sí, es decir, que tienen un objetivo común, las cuales se construyen agrupando tareas. Las tareas no son más entonces que conjuntos de acciones elementales que debemos realizar para poder cumplir con un tramo determinado de nuestro ciclo de vida del desarrollo de software. Esto nos lleva a pensar en la EDT, la estructura de desglose del trabajo, la cual es una forma de organizar, de esquematizar nuestras actividades, que además incluye otras informaciones de gran valor para lo que estamos haciendo. Y que nos permite generar lo que son los diagramas de Gantt, elemento de gran utilidad para el control y seguimiento del progreso de nuestro proyecto que vamos a estudiar posteriormente. Estas agrupaciones temporales implican el establecimiento de una serie de requisitos tales como la asignación de recursos, tanto humanos como financieros, materiales e incluso el tiempo. El tiempo mismo es un recurso sumamente invaluable, lo cual nos lleva a la necesidad, como dije antes, de la creación de una estructura de desglose del trabajo, es decir, una EDT, que nos permita establecer las actividades a ejecutar, así como otras informaciones importantes respecto a nuestro proyecto, que van a llevarnos a construir el diagrama de Gantt para su seguimiento. Por cuestiones de tiempo, para agilizar el análisis posterior, de momento, en lugar de una EDT, elaboraremos un algoritmo esquematizado, el cual en próximas clases convertiremos en EDT, pero que nos va a servir como base para ello. Entonces hablamos un poco de los algoritmos porque no me gusta mandarles a hacer algo sin haberles explicado al menos un poco acerca del tema, a pesar de que este es unos conceptos que ya ustedes deben conocer de cursos anteriores de esta carrera, porque es uno de los conceptos más utilizados. Entonces, ¿qué es un algoritmo? No es más que un método de resolución de problemas basado fundamentalmente en tres principios. El primero es divide y vencerás. Es decir, consiste en separar el problema en un número finito de pasos elementales lo más simples posible. Es más fácil resolver 20 pasos pequeños de uno en uno, y al final el producto de la unificación de todas esas soluciones nos dé la respuesta final, que hacer la respuesta de una sola vez del problema completo. Segundo lugar, debemos establecer adecuadamente las prioridades con respecto a las tareas. Esto nos va a implicar determinar puntos críticos, cuellos de botella, etc. En tercer lugar, debemos indicar claramente el orden de ejecución de los pasos, es decir, debemos enumerarlos.
En general, cualquier actividad puede ser descrita mediante algoritmos. Los algoritmos tienen 5 características básicas. En primer lugar, deben ser precisos. Esto lo que implica es que deben indicar con claridad el orden de realización de cada paso. Y esto se logra por lo general a través de numeraciones, tanto de tipo discreto como de tipo esquematizado. Una numeración de tipo discreto es como la que tienen en pantalla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Una numeración de tipo esquematizado se van creando subniveles. Por ejemplo, el 1 contiene al 1.1 y así progresivamente, tal como se mostró ahorita en la imagen de la EDT. En tercer lugar, el algoritmo debe ser definido. ¿Qué significa esto? Que si se ejecuta 2 veces el mismo algoritmo con los mismos datos de entrada, deberíamos obtener el mismo resultado. Si esto no pasa, hay algún problema en la lógica de lo que estamos planteando. En tercer lugar, los algoritmos deben ser finitos. ¿Qué implica esto? Que deben terminar en algún momento. O sea, que deben tener un número limitado de pasos. En cuarto lugar, un algoritmo debe ser detallado. ¿Qué significa esto? Debe incluir los pasos suficientes para la correcta resolución del problema. En último lugar, pero no por ello menos importantes, los algoritmos deben ser claros. Esto implica que se debe desglosar el problema en instrucciones simples y concretas que sean comprensibles para cualquier individuo que accese a ellas. Recordemos que el algoritmo no es un código fuente, sino una herramienta de análisis. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen cuando están realizando algoritmos? En primer lugar, tenemos la omisión de pasos. Muchas veces cuando están redactando los algoritmos, es muy común que lleguen, por ejemplo, digan, ¿qué podríamos decir? Salir de la habitación, bañarse, secarse, vestirse. Entonces eso quiere decir que estaban desnudos en la habitación. O el paso de desvestirse no lo están tomando en cuenta. Ese es un paso. También podemos decir que ahí se puede omitir el paso de abrir y cerrar el agua. Hay muchas veces que dicen entrar a la ducha, abrir el agua, bañarme, secarme, vestirme y salir. Quedó el grifo abierto hasta el otro día. Y con lo caro que es el agua aquí en Perú, quedaron en quiebra el pobre papá de ese muchacho que deja el grifo abierto todo el día. Entonces deben estar pendientes de no omitir caño. Aquí dicen caño, en Venezuela decimos grifo. Deben estar pendientes de no omitir pasos importantes. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes en alguna parte dicen cerrar una puerta, debe haber un paso anterior probablemente que sea abrir la puerta. Y viceversa. Si ustedes abren una puerta, se supone que ustedes también deben cerrarla. Otra cosa importante es que deben estar pendientes del orden. Ustedes no deben mantener la lógica en su algoritmo. No pueden decir, por ejemplo, que primero se visten y después se bañan. No van a salir con la ropa mojada de la casa. Otra cosa importante es que no deben unir pasos. ¿Qué significa? No es incorrecto en los algoritmos cuando ustedes dicen, por ejemplo, me baño y me seco. Esos son 2 pasos en uno y lo que se busca es la mayor simplicidad. ¿Por qué? Porque imagínense que eso fuera después para una aplicación de computador. El computador, ese tipo de acciones dobles tiende a dar error. ¿Por qué? Porque él asume que si una no se cumple, la otra tampoco. Entonces muchas veces ese tipo de acciones dobles dan errores. Es mejor escribir
Paso 5 me baño, paso 6 me seco, que paso 5 me baño y me seco. La numeración debe ser lo más correcta posible, al igual que la redacción. La otra cosa importante, la que dije, la redacción del algoritmo debe ser impersonal. El algoritmo no es para ti, no es para mí, es para cualquiera que acceda a él. Por lo tanto, no debo decir me baño, debe decir bañarse. No debo decir tomo mi ropa, sino buscar la ropa o tomar la ropa. Es decir, en términos impersonales. Esos son errores comunes que cometen cuando están realizando los algoritmos. Aquí tenemos un ejemplo de un algoritmo sencillo. Vean que está la numeración esquematizada. Tenemos también, está organizado por los 3 grupos de elementos que generalmente se toman en cuenta. Es decir, tenemos una parte de entradas, que serían las opciones 2, 3 y 4. Tenemos una parte de procesos, que sería la opción 5 y 6. Y tenemos una parte de salidas, que sería la opción 7. El paso 1 y el paso 8 deben estar siempre presentes. Hay gente que omite esas 2 palabras porque dicen ¿para qué? Para el computador es como cuando ustedes hacían los programas en cualquier lenguaje de programación, por ejemplo, como el lenguaje C, donde ustedes tenían que colocar una función main con una llave que abre y una llave que cierra. Si olvidaban cualquiera de las 2 llaves, el programa no servía para nada. Asimismo pasa con los algoritmos. Entonces, ¿cuál es la idea de su actividad que tienen que hacer allí? Es simplemente, ya aquí no es 1, perdón, aquí es 3. Es simplemente construir un algoritmo de tipo esquematizado, eso quiere decir como este que está aquí, el cual está referido al proyecto que vamos a realizar. Si no me recuerdo mal, su proyecto es Colegio Web. Entonces, usando como guía las 5 actividades fundamentales del desarrollo de software. ¿Qué implica esto entonces? Déjeme buscar aquí el lápiz. Esta cosa que no me tape aquí. Y aquí tenemos. Imagínense que nosotros tenemos 5 actividades básicas del desarrollo de software. Entonces nosotros estamos creando un proyecto. No voy a escribirlo muy largo porque con esto no se escribe muy bien. Dentro de ese proyecto vamos a tener la fase 1, que se llama, en nuestro caso, comunicación. ¿Se recuerdan que hablamos de eso en clases anteriores? La fase 2, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la segunda actividad básica del proceso de desarrollo de software? Hablamos de 5 actividades. La primera era la comunicación, lo hablamos en la clase pasada. La segunda, aló, ¿están vivos? No, esta gente como que se... Planeación era. Planeación, exactamente. La tercera, Modelado, construcción y despliegue, creo era. ajá, modelado. Muy bien. Modelado. Construcción. Vamos a no escribir tanto así. Y de todas maneras se aplica lo mismo para todas. Y despliegue. Entonces nosotros vamos a trabajar con esas 5 fases para nuestro proyecto.
Luego de allí tenemos que generar actividades. Por ejemplo, para la fase de comunicación, nosotros tenemos que empezar con un 1.1, que es nuestra primera reunión con el cliente. ¿Qué hacemos en la primera reunión con el cliente? ¿Qué se haría normalmente en la primera reunión con el cliente? Revisar, buenas noches, profesor, revisar alcances, Puede ser, esa puede ser una. Vamos a ponerla aquí, esa es válida. Determinar el alcance. ¿Qué otra cosa? Esto ya sería no una actividad, sino una tarea. Alcance. También hacemos en esta primera reunión lo que sería nuestro levantamiento de requerimientos. Tarea 2. Levantar requerimientos. Vamos a suponer que hasta allí sea nuestra primera reunión con el cliente. Simplemente la hagamos para eso. Después podríamos tener una segunda actividad 1.2 que sea de tipo interna para el grupo de desarrollo, que sería, por ejemplo, el análisis de requerimientos. Podemos tener una actividad 1.3 que puede ser nuestro generar, porque no se crea, generar especificaciones. Pero ya esta actividad, ¿a qué corresponde? Corresponderá a comunicación o a planeación. Esta actividad no corresponde a comunicación, sino ya a planificación. Y de allí seguimos generando actividades, tratando de ser lo más detallados posible, porque con ese conjunto de actividades que generemos acerca de las de los 5 elementos básicos del desarrollo de software, es que vamos a trabajar los posteriores ejercicios. ¿Entienden la idea de lo que quiero que hagan en cuanto al algoritmo? ¿Aló? Y por acá estamos, profesor. Sí, pero digan algo, sí, no. Bueno, entonces, repito, lo que quiero es un algoritmo esquematizado sobre cómo pueden desarrollar un proyecto de desarrollo de software utilizando las 5 actividades fundamentales como guía de trabajo. Recuerden que ese es un modelo básico, creo que el más sencillo de todos los que hay. Entonces simplemente lo que tienen que hacer es como un listado, no tienen que explicarlas. Por el momento es un algoritmo, no se les pide que expliquen nada, ni que definan recursos, ni que nada. Solamente hacer un listado de todas las actividades posibles. Ya ustedes deben tener un listado parcial de eso. Porque se recuerdan que ya hace, creo que la clase anterior o antes de esa, estuvimos hablando de la metodología Kanban, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Que estuvimos hablando de la metodología Kanban. Y les dije que hicieran un modelito Kanban. Simplemente la parte de las actividades pendientes. Ay, pero es que me molesta que no digan nada, muchachos. Pienso que se fueron, que están durmiendo, que la computadora está ahí solita y ustedes están por otro lado. Digan algo, despiértense. Profe, lo de la anterior clase, lo de las actividades Kanban, eso recién lo vamos a revisar, ¿no? Cómo se iba a trabajar. Ajá, bueno, lo vamos a revisar ahorita también de todas maneras. Es muy similar a esto. Prácticamente las dos cosas son muy parecidas. Lo que van es complementando un poco. Y después con esos dos elementos construimos la EDT.
Bueno, vamos a seguir aquí. ¿Entienden lo de esta actividad número 1? Sí, sí, ya ahorita lo llenamos. Ujú. Y la, Los grupos se la anterior, supone ¿qué que ya los actividad sería? formaron. ¿O no? ¿Ustedes me pasaron la lista de los grupos? Creo que no, profesor, creo que no lo llegaron a Bueno, pasar. entonces, ¿quién es el delegado de ustedes? ¿Quién es su Can- delegado? Profesor, soy Wendy. yo. Profesor, a mí ninguno me ha dicho que iba a hacer su grupo, nadie, no me han dicho No nada. han dicho. Ustedes son 17. Si no se me ponen de acuerdo hoy, ya lo hacemos individual todo el mundo. Porque la idea es reducirles el trabajo porque realmente se van a compartir el mismo trabajo entre 3 personas. Entonces, ya que no quieren trabajar en grupo, los dejamos entonces individuales. A las 9:50 les voy a dar unos 5 o 10 minuticos para que se organicen, en todo caso lleguen a un acuerdo. Pero tienen que llegar a un acuerdo hoy para yo organizar mejor las tareas que le voy a mandar. Entonces, vamos a continuar. De todas maneras, dentro de un rato, cuando termine con las diapositivas, hago una revisión completa, una explicación completa de todas las 3 tareas que tienen que hacer. Vamos a seguir entonces. Como estamos diciendo, la EDT o estructura de desglose del trabajo consiste simplemente en dividir el proyecto en componentes menores para así facilitar su planificación, ejecución, seguimiento y control. Aquí tenemos un ejemplo de una EDT. Desde el punto de vista solamente de la parte principal. Recuerden que esto va acompañado por lo general por un diccionario de la EDT, que es lo que aumenta el trabajo con respecto a el algoritmo, se podría decir así. Inclusive el algoritmo, si quieren, lo pueden hacer no como algoritmo textual, sino como diagrama de flujo. También me sirve así. No hay ningún problema. Lo que yo quiero ver es que traten de estructurar el trabajo lo mejor posible. Yo espero que estén entendiendo, porque ninguno dice que no, ninguno pregunta, asumo que están entendiendo.